Buenas tardes, compañeros, licenciado. Mi nombre es Wilson López y nosotros somos el grupo número 4 y hablaremos un poquito sobre la NIC 36, deterioro del valor de los activos. El objetivo de esta norma es establecer el procedimiento que una entidad debe seguir para el cálculo del deterioro de sus activos, es decir, en qué momento el importe en libros es mayor al importe recuperable. Cuando esto suceda, la empresa deberá reconocer una pérdida por deterioro. El alcance. Esta norma aplica casi que a todos los activos. Dentro de ellos se podría decir que tenemos el de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, NIC 38, que son activos intangibles, NIC 27, inversiones en subsidiarias, NIC 28, entidades asociadas, NIF 3, negocios conjuntos. Y a las que no aplica sería a la NIC 2, inventarios, NIF 15, ingreso de actividades ordinarias de procedimientos de contratos con clientes, la NIC 12, impuestos a las ganancias, NIC 19, beneficios a los empleados, NIF 9, instrumentos financieros, NIC 40, propiedad de inversiones, NIC 41, agricultura, NIF 17, contratos de seguros que son activos, NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Para poder entender mejor la norma, tenemos las siguientes definiciones. Activos comunes de la entidad. Son activos que constituyen a la obtención de flujo de efectivo futuro. Costos de disposición. Son los costos incrementables directamente atribuibles a la disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. Importe recuperable. Es el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. ¿Qué es valor razonable? Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada en la fecha de medición, que es un valor de uso. Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo, que es el importe depreciable. Es su costo o el importe que los sustituya en los estados financieros menos su valor residual. Pérdida por deterioro del valor. Es la cantidad que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. Unidad generadora de efectivo. Es el grupo identificable de activos más pequeños que genera entradas de efectivo a favor de la entidad, que son en buena medida derivados de otros activos o grupo de activos. Para poder identificar el deterioro de un activo, la entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de deterioro, y esto se puede aplicar tanto a los activos intangibles como también al deterioro del valor de la plusvalía. Para poder identificarlo, la norma nos da dos fuentes, que serían las fuentes externas y fuentes internas. Para las fuentes externas, existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo. También cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad referente al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en el que esté operando. Como ejemplo podemos tener los de la pandemia, un incendio, tasas de intereses bajas, lo de la bolsa de valores. Esto sería básicamente externo, ajeno a la empresa. Y para las internas, se podría decir que se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico, que también durante el periodo ha tenido lugar a cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo. También se dispone de evidencia de informes internos que indican que el rendimiento económico del activo es bajo. Como por ejemplo tenemos acá que la maquinaria ya no rinde como antes, tiene obsolescencia, también tiene un edificio que se está dañando. Y a continuación mis compañeros seguirán con el tema del deterioro. Buenas tardes, licenciado, compañeros.
Siguiendo con la exposición, a continuación veremos medición del importe recuperable presentado por Gladys Zavala. Medición del importe recuperable. Esta norma define que el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. También establece ciertas reglas para la medición del importe recuperable. En ellos se utiliza el término activo, pero en realidad su contenido es de aplicación tanto como activos individuales como a los activos unidades generadoras de efectivo. No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, este no sufriría un deterioro de su valor y no sería necesario estimar otro importe. Medición del importe recuperable de un activo intangible con una vida útil indefinida. El párrafo 10 requiere que se compruebe anualmente el deterioro del valor de un activo intangible con una vida útil indefinida mediante la comparación de su importe en libros con la de su importe recuperable, con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor. Sin embargo, puede emplearse los cálculos más recientes detallados del importe recuperable efectuados en el periodo procedentes para comprobar el deterioro del valor de ese activo en el periodo corriente, pero siempre y cuando debe cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos que debe de cumplir es que el activo intangible no genere entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de aquellos flujos que provienen de otros activos o grupos de activos. También que el cálculo del importe recuperable más reciente diera lugar a una cantidad que no exceda por un margen significativo del importe en libros, así como también que basándose en un análisis de los eventos circunstanciados que han ocurrido y aquellas circunstancias que han cambiado desde que se efectuó el cálculo más reciente del importe recuperable, la probabilidad que el importe recuperable corriente sea inferior al importe en libros sea remota. Valor razonable menos los costos de disposición. Los costos de disposición diferentes de aquellos que ya hayan sido reconocidos como pasivos se deducirán al medir el valor razonable menos los costos de disposición. Algunos ejemplos que tenemos de estos costos son los de carácter legal, timbres u otros impuestos de las transacciones similares, los costos de desmontar o desplazar el activo para obtener su condición para su venta. Asimismo, en ocasiones la disposición de un activo puede obligar al comprador a asumir un pasivo y solo puede disponer de un único valor razonable menos los costos de disposición del conjunto formado por el activo y el pasivo. Valor razonable menos los costos de disposición. Los costos de disposición diferentes de aquellos que ya hayan sido reconocidos como pasivos se deducirán al medir el valor razonable menos los costos de disposición. Algunos ejemplos que tenemos de estos costos son los de carácter legal, timbres u otros impuestos de las transacciones similares, los costos de desmontar o desplazar el activo para obtener su condición para su venta. Asimismo, en ocasiones la disposición de un activo puede obligar al comprador a asumir un pasivo y solo puede disponer de un único valor razonable menos los costos de disposición del conjunto formado por el activo y el pasivo. Los principales elementos que deberán reflejarse en el cálculo del valor en uso de un activo son una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo,
Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos flujos de efectivos futuros. El valor temporal del dinero representado por la tasa de interés de mercado sin riesgo. El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo, y así como otros factores tales como la iliquidez que los participantes en el mercado reflejarían al poner precios en los de efectivos futuros que la entidad espera que se deriven del activo. Para las bases de la estimación de los flujos de efectivo que utilizará la empresa al medir el valor de uso serán las siguientes. Basará las proyecciones de los flujos de efectivo en una hipótesis razonable y fundamental que representen las mejores estimaciones de la gerencia sobre el conjunto de las condiciones económicas a la que presentarán a lo largo de su vida útil restante del activo. Se otorgará así un mayor peso a las evidencias externas a la entidad. También basará las proyecciones de los flujos de efectivo en los presupuestos o pronósticos financieros más recientes que hayan sido aprobados por la gerencia, excluyendo cualquier estimación de entradas o salidas de efectivo que se esperen surjan de reestructuraciones futuras o de mejoras de rendimiento de los activos. Estimará también proyecciones de flujos de efectivo posteriores al periodo cubierto por los presupuestos o pronósticos más recientes, extrapolando las proyecciones anteriores basadas en ellas, utilizando para ello años posteriores a los escenarios con una tasa de crecimiento nulo o decreciente, salvo que se pudiera justificar el uso de una tasa creciente. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros y de la tasa de descuento tendrán en cuenta hipótesis uniformes sobre los incrementos de precios debido a la inflación en general. Por tal razón, las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo, proyecciones de salida de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las entradas de efectivo por la utilización continuada del activo. Este caso incluye los pagos que sean necesarios para preparar el activo para su utilización y que puedan ser atribuidas directamente o distribuidas según su base razonable y uniforme a dicho activo, y los flujos netos de efectivo que en su caso se recibirían o se pagarían en su caso por la disposición del activo al final de su vida útil. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Karen Hernández y yo les voy a hablar sobre flujos de efectivo futuro en moneda extranjera del ANIC 36. Los flujos de efectivo futuro se estimarán en la moneda en la que se vayan a ser generados y se actualizarán utilizando la tasa de descuento adecuada para esa moneda. La entidad convertirá el valor presente aplicando la tasa de cambio al contado en la fecha del cálculo del valor en uso. Tasa de descuento. La tasa o tasas de descuento a utilizar serán las tasas antes de impuestos, que reflejan las evaluaciones actuales del mercado correspondiente. A. El valor temporal del dinero. Y B. De los riesgos específicos del activo para los cuales las estimaciones de flujo de efectivo futuros no hayan sido ajustadas. Reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro del valor. El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable. Si y solo si este importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor. La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de acuerdo con otra norma. Por ejemplo, de acuerdo con el modelo de revaluación previsto en la ANIC 16. Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados
se tratará como un decremento de la revaluación afectada, de acuerdo con esa otra norma. Cuando el importe estimado de una pérdida por deterioro del valor sea mayor que el importe de libros del activo con el que se relaciona, la entidad reconocerá un pasivo, si y solo si estuviere obligado a ello por otra norma. Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. Identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece un activo. Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece, que es la unidad generadora de efectivo del activo. El importe recuperable de un activo individual no podrá ser determinado cuando el valor en uso del activo no pueda estimarse como próximo a su valor razonable, menos los costos de disposición. Por ejemplo, cuando los flujos de efectivo futuro por la utilización continuada del activo no pueden determinarse por ser insignificantes y el activo no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las producidas por otro activo. En estos casos, el valor en uso y por tanto el importe recuperable podrán determinarse solo a partir de las unidades generadoras de efectivo del activo. El importe recuperable e importe en libros de una entidad generadora de efectivo. El importe en libros de una unidad generadora de efectivo se determinará de manera uniforme, con la forma en que se calcule el importe recuperable de la misma. El importe en libros de una entidad generadora de efectivo es el siguiente. Incluirá el importe en libros solo de aquellos activos que puedan ser atribuidos directamente o distribuidores según un criterio razonable y uniforme a la unidad generadora de efectivo y que generan las entradas futuras de efectivo utilizando en la determinación del valor en uso de la citada unidad. B. No incluirá el importe en libros de ningún pasivo reconocido a menos que el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo no pudiera ser denominado sin tener en cuenta tal pasivo. Esto así pues el valor razonable menos los costos de disposición, así como el valor en uso de una unidad generadora de efectivo, se determinará incluyendo los efectivos, el flujo de efectivos relacionados con el activo, que no forman parte de la unidad, y con los pasivos que ya hayan contabilizado. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Mi nombre es Gerson Ortiz. Continuando con la NIC 36, deterioro al valor de los activos. Continuaré con el tema de la plusvalía. Plusvalía. Distribución de la plusvalía a las unidades generadas de efectivo. A efectos de comprobar el deterioro del valor, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se distribuirá desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo de la entidad adquiriente que se espere se beneficien de las sinergias de la combinación de negocios, independientemente de que otros activos o pasivos de la entidad adquirida se asignen a esas unidades o grupos de unidades. Cada unidad o grupo de unidades entre las que se distribuye la plusvalía presentará el nivel más bajo dentro de la entidad al que se controla la plusvalía a efectos de gestión interna y no será mayor que un segmento de operación, según se define en el párrafo 5 de la NIF 8, segmentos de operaciones antes de la agregación.
La plusvalía reconocida en una combinación de negocios en un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente y reconocidos de forma esperada. La plusvalía no genera flujos de efectivo independientemente de otros activos o grupos de activos y a menudo contribuye a la generación de los flujos de efectivo de múltiples unidades generadoras de efectivo. Algunas veces la plusvalía no puede ser asignada con criterios que no sean arbitrarios a las unidades generadoras efectivos individuales, sino solo entre grupos de unidades generadoras de efectivo. Como resultado, el nivel más bajo al que dentro de la entidad se controla la plusvalía a efectos de gestión interna incluye, en ocasiones, un número de unidades generadoras de efectivo con las que se relaciona la plusvalía, pero no puede ser distribuida entre ellos. Las referencias contenidas en los párrafos 83 y 99 a las unidades generadoras de efectivo entre las que se distribuye la plusvalía deben entenderse también como referencias aplicables a grupos de unidades generadoras de efectivo entre las que se distribuye la plusvalía. Si la distribución inicial de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios no pudiera completarse antes del cierre del periodo anual en el que la combinación de negocios tuvo lugar, esa distribución inicial se completará antes del cierre del primer periodo anual que comience después de la fecha de adquisición. De acuerdo con la NIF 3 combinaciones de negocios, cuando la contabilización inicial de una combinación de negocios solo pueda terminarse de forma provisional al final del periodo en que se está efectuando, la adquiriente contabilizará la combinación utilizada de dichos valores provisionales y reconocerá cualquier ajuste que se realice a esos valores provisionales como consecuencia de completar la contabilización inicial dentro del periodo de medición, el cual no excederá de los 12 meses siguientes a la fecha de adquisición. En estas circunstancias, podrá también no ser posible completar la distribución inicial de la plusvalía reconocida en la combinación antes del cierre del periodo en el que se efectuó la combinación. Cuando este sea el caso, la entidad revelará en la información requerida por el párrafo 133. Si se ha distribuido la plusvalía a una unidad generadora de efectivo y la entidad vende o dispone por otra vía de una operación dentro de esa unidad, la plusvalía asociada a la operación deberá ser incluida en el importe en libros de la operación cuando se determine el resultado procedente de la disposición y mediante a partir de los valores relativos de la operación dispuesta y de la parte de la unidad generadora de efectivo que se siga manteniendo, a menos que la entidad pueda demostrar que algún otro método refleja mejor la plusvalía asociada a la operación dispuesta. Comprobación del deterioro del valor para las unidades generadoras de efectivo con plusvalía. Cuando, según se determine en el párrafo 81, la plusvalía se relacione con unidades generadoras de efectivo, pero no haya podido ser distribuida a la misma, esta unidad se someterá a una comprobación del deterioro de un valor. Cuando existan indicios de que su valor podría haberse deteriorado, comparando el importe en libros de la unidad, excluyendo la plusvalía, con su importe recuperable. Cualquier pérdida por deterioro del valor se reconocerá de acuerdo con el párrafo 104. Una unidad generadora de efectivo a la que se ha distribuido la plusvalía se someterá a la comprobación del deterioro del valor anualmente y también cuando existan indicios de que la unidad podría haber deteriorado, comparando el importe en libros de la unidad, incluyendo la plusvalía, con el importe recuperable de la misma. Si el importe recuperable de la unidad excediese a su importe en libros, la unidad y la plusvalía atribuida a esa unidad se considerarán
como no deteriorados. Si el importe en libros de la unidad excediese su importe recuperable, la entidad reconocerá la pérdida por el deterioro del valor de acuerdo con el párrafo 104. Periodicidad de la comprobación del deterioro del valor. La comprobación anual del deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo a la que se haya asignado una plusvalía podrá efectuarse en cualquier momento durante un periodo anual, siempre que se realice en la misma fecha cada año. Las comprobaciones del deterioro del valor de diferentes unidades generadoras de efectivo pueden efectuarse en fechas diferentes. Sin embargo, si alguna de las plusvalías asignadas a una unidad generadora de efectivo o la totalidad de ellas hubieran sido adquiridas en una combinación de negocios durante el periodo anual corriente, la comprobación del deterioro de valor de esta unidad se efectuará antes de la finalización del periodo anual corriente. Si se comprobase el deterioro del valor de los activos que constituyen la unidad generadora de efectivo a la que se ha distribuido la plusvalía, al mismo tiempo que las unidades que contienen la plusvalía, se comprobará el deterioro del valor de estos activos antes de la unidad que contenga la plusvalía. De forma similar, si se comprobase el deterioro del valor de las unidades generadoras de efectivo que constituyan un grupo de unidades a las que se haya distribuido la plusvalía, al mismo tiempo que al grupo de unidades que contengan la plusvalía, las unidades individuales se comprobarán antes que el grupo de unidades que contengan la plusvalía. Activos comunes de la entidad. Los activos comunes de la entidad incluyen activos del grupo o de las divisiones, como el edificio que constituye la sede social de la entidad o de una de las divisiones, el equipamiento informático de uso común o el centro de investigación de la entidad. La estructura de la entidad es la que determina si un activo en particular cumple la definición de esta norma de activo común de la entidad. Para una unidad generadora de efectivo en particular, las características distintivas de los activos comunes son que no generan entradas de efectivo de forma independiente con respecto a otros activos o grupos de activos y que su importe en libro no puede ser enteramente atribuido a la unidad generadora de efectivo que se esté considerando. Puesto que los activos comunes de la entidad no generan entradas de efectivo de forma separada, el importe recuperable de un activo común individualmente considerado no puede ser calculado a menos que la gerencia haya decidido disponer de él. Como consecuencia de esto, si existiera algún indicio de que el activo común puede haber deteriorado su valor, el importe recuperable se determinará para la unidad generadora de efectivo o grupo de unidades generadoras a la que pertenezca dicho activo común y se comparará con el importe en libros que corresponda a la unidad o grupo de unidades. Pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo. Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo si y solo si su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad. La pérdida por deterioro del valor se distribuirá para reducir el importe en libros de los activos que componen la unidad. En primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad generadora de efectivo y a continuación a los demás activos de la unidad, prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad. Estas reducciones del importe en libros se tratarán como pérdidas por deterioro del valor de los activos individuales y se reconocerán de acuerdo con lo establecido en el párrafo 60. Al distribuir una pérdida por deterioro del valor según
se establece en el párrafo 104, la entidad no reducirá el importe en libros de un activo por debajo del mayor valor de entre los siguientes: su valor razonable menos los costos de disposición si se pudiera medir, su valor en uso si pudiera determinarse, y 0. El importe de la pérdida por deterioro del valor que no pueda ser distribuida al activo en cuestión se repartirá proporcionalmente entre los demás activos que compongan la unidad o grupo de unidades. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con el desarrollo de la NIC 36, yo les voy a hablar un poco de la reversión de las pérdidas por deterioro de valor. En este caso, deberá la entidad evaluar al final de cada año si existen indicios de que las pérdidas por deterioro de valor reconocidas o en periodos anteriores existen o no, o estas hayan disminuido. Si fuese el caso, entonces la entidad deberá estimar el nuevo importe recuperable del activo. Para evaluar estos indicios, deberá tomar en cuenta las fuentes internas y las fuentes externas. Que las fuentes externas, pues por ejemplo, podemos saber que nuestro activo bajó su valor en el mercado o que las tasas con las que nosotros contamos para llevar nuestros valores en libros han subido, y como fuentes internas podría ser de que nosotros tengamos evidencia de que nuestro activo está obsoleto o tenga deterioro físico. También podemos tener un informe interno que nos diga que nuestro activo ya no tiene el mismo rendimiento económico que tenía. Siguiendo con las reversiones, debemos saber de que la pérdida por deterioro debe ser reconocida en el estado de resultados como un gasto por deterioro de los activos. La norma permite reconocer un deterioro recuperado. En el valor del activo se reconocerá como un ingreso inmediato en la cuenta de resultados, a menos que dicho activo se contabilice por su valor revalorizado. Cualquier reversión del valor de un activo previamente revalorizado se tratará como un aumento en la revalorización. En explicación de otra norma puede ser también como el ejemplo de la NIC 16. Al cierre de cada ejercicio se debe evaluar si una pérdida por deterioro distintos a la buena voluntad registrada en el pasado ha podido desaparecer. Dicha pérdida se puede reversar solo si ha habido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor de recuperación del activo, esto desde la fecha que se reconoció la pérdida. En el caso del reverso de la pérdida se debe reconocer contra resultados, salvo que se trate de activos contabilizados, en cuyo caso el reverso se abona a la reserva de revaluación. El reverso de una pérdida de una unidad generadora de activo se debita a los activos de la unidad destinados de la buena voluntad en forma proporcionada a su valor en libros. El reverso de la pérdida se debe reconocer contra resultados, salvo que se trate de activos contabilizados al valor razonable, en cuyo caso el reverso se abona a la reserva de revaluación. Según lo indica la NIC 36, se deberá revelar la siguiente información: el monto de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio, las partidas de la cuenta de resultados en las que tales pérdidas por deterioro del valor están incluidas, el monto de las reversiones de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del ejercicio, la partida o partidas de la cuenta de resultados en que tales reversiones están incluidas, el monto de las pérdidas por deterioro del valor del activo revalorizadas reconocidas directamente en el patrimonio durante el ejercicio, y por último el monto de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos revalorizados reconocidos directamente en el patrimonio durante el ejercicio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Ortiz y ahora hablaremos sobre la NIC 23, costos por préstamos. Esta NIC habla de un principio básico, el cual se basa en que los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, ya sea de construcción o producción de un activo apto, forma parte del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se reconocen como gasto. En el alcance de esta norma se aplicará por una entidad en la contabilización de los costos por préstamos. No se requiere que una entidad aplique esta norma a los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto medido al valor razonable o de inventarios que sean manufacturados. Esta norma
tiene dos definiciones importantes. La primera es el costo por préstamos, y estos son los intereses y otros costos en los que las entidades incurren que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Estos pueden ser o pueden incluir los gastos por intereses, los cargos financieros con respecto a los arrendamientos y las diferencias de cambio. La otra definición es el activo apto, que es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de ser listo para el uso o para la venta. Para estos, dependiendo de las circunstancias, cualquiera de los siguientes podría ser un activo apto. Por ejemplo, los inventarios, las fábricas de manufactura, las instalaciones de producción eléctrica y unos activos intangibles. Hablando del reconocimiento, una entidad debe capitalizar los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos aptos, como parte del costo de dichos activos. Una entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto en el periodo en el que se haya incurrido en ellos. El siguiente tema son los costos por préstamos susceptibles de capitalización. En la entidad en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un activo apto, la entidad determinará el importe de los mismos susceptibles de capitalización, como los costos por préstamos reales en que haya incurrido por tales préstamos durante el periodo, menos los rendimientos conseguidos por la inversión temporal de tales fondos. También, en la medida en que los fondos de una entidad procedan de un préstamo genérico y los utilice para obtener un activo apto, ésta se determinará en el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización, aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados de dicho activo. Ahora bien, el exceso del importe en los libros del activo apto sobre el importe recuperable. Y esto se da cuando el importe de los libros o el costo final del activo apto excede a su importe recuperable o a su valor neto realizable. El importe de los libros se reducirá o se dará de baja de acuerdo a las exigencias de otras normas. Veremos ahora 3 puntos que menciona la norma. El primero es el inicio de la capitalización. Y una entidad debe comenzar a capitalizar los costos por préstamos como parte de los costos de un activo apto a la fecha de inicio. La fecha de inicio para la capitalización es aquella en la que la entidad cumple por primera vez todas y cada una de las siguientes condiciones. La primera es que incurre en el desembolso en relación con el activo. La segunda, que incurre en los costos por préstamos. Y la tercera, que lleva a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al que está destinado o para la venta. El siguiente punto es la suspensión de la capitalización. Una entidad debe suspender la capitalización de los costos por préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto. Si estos periodos se extendieran en el tiempo. El fin de la capitalización. La entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando se hayan completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo apto para el uso al que está destinado o para su venta. La información a revelar de esta norma será el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo y la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles a capitalización.